gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Gracias a Dios por lo que Él está haciendo en su vida y por todo lo que hará. Él tiene promesas grandes y preciosas promesas para usted. ¿Sí? Conózcale. Conózcale. Y antes de entrar en lo que es el tema que vamos a abordar en Romanos capítulo 3, hay un versículo que es la base de todo lo que podemos estudiar con relación a lo que Dios está haciendo en sus vidas. Dice la Escritura en Jeremías capítulo 9, por favor vaya conmigo a Jeremías y de ahí vamos a estar desarrollando nuestro estudio de esta mañana. Jeremías capítulo 9. La Escritura nos dice en Jeremías capítulo 9 y verso 24, ¿ya lo tiene usted? Vamos a leer desde el verso 23. Así dijo Jehová, ¿ya lo tiene usted ahí? Capítulo 9, verso 23 de Jeremías dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábese en esto el que se hubiere de alabar. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Cuando usted no conoce a Dios, dice por ahí un dicho que el que no conoce a Dios, ¿qué? No entendí. A cualquier santo se le hinca, ¿verdad? O dice alguien más por ahí, donde quiera se anda hincando, ¿verdad? Entonces, es tan importante que usted conozca a Dios. Dios ya lo conoce a usted. Desde antes del nacimiento, Dios ya lo conoce a usted. Ya sabe todo por las situaciones por las que va a pasar, la manera como va a reaccionar. El problema no es que Dios le conozca a usted. El problema es que usted llegue a conocer a Dios. En la medida que usted conozca a Dios, usted y su confianza, como decía ahorita nuestro hermano, va a estar más fundamentada, más va a tener una paz. La paz que viene de conocer quién es Dios. ¿Por qué estoy diciéndole todo esto? Si estamos hablando de Romanos capítulo 3, 23. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque no solamente es suficiente con aprenderse la palabra o las características de un Dios eterno. Ciertamente, y lo vamos a ver ahorita, tiene que haber un conocimiento, tiene que haber un asentimiento, tiene que poner en práctica algunas ejercicios en su alma, en su espíritu, en su pensamiento, para poder entender y recibir todo lo que Dios ha hecho para usted. Pero es necesario que usted conozca a Dios. El apóstol Pedro nos dice: añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. ¿A la virtud qué? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, afecto fraternal. Y luego dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no te van a dejar estar ocioso. Me da tanto gusto ver a personas que están creciendo en la fe, que están dedicando tiempo para estudiar las Escrituras. Mis hermanos que se preparan durante la semana y dicen: estuve leyendo esto, meditando y no me puedo quedar con esto, vengo el domingo y lo comparto y nos estamos alimentando unos a otros. Eso muestra crecimiento. No nada más es abro el refrigerador y como lo que sea. No, preparo, y no nada más preparo para mí, sino lo estoy preparando y digo: esto lo tienen que saber mis hermanos, y lo preparo para el domingo llevarlo, ¿sí? Y no estoy hablando de las cacerolas que a media predicación de repente empiezan a oler rico allá al fondo, ¿verdad?
No, estoy hablando de lo que usted prepara de comer para usted durante la semana, pero está pensando ya, esto es lo que voy a compartir el domingo para mis hermanos. Y yo llamo a los varones sobre todo, mis hermanas, Dios las bendiga, gracias por la edificación que nos dan. Dice la Escritura que nos tenemos que estar estimulando al amor y a las buenas obras. Pero varones, es una responsabilidad que usted prepare el alimento para usted y su familia y que se venga usted preparado con algo para compartir. Ojalá y nos faltara el tiempo para que usted venga y comparta lo que tiene para nosotros. Que usted sea de edificación y así nos vamos y edificando unos a otros. Gracias a Dios por el tiempo que usted dedica para alimentarse y alimentar a los demás. Hemos estado viendo y le doy gracias a Dios por mis hermanos que han precedido en el estudio de Romanos. Nuestro hermano Humberto me permitió llegar a este punto de Romanos capítulo 3, donde usted estará de acuerdo conmigo, se concentra la esencia del Evangelio y entra en un tema tan crucial y tan importante que cuando menos se acuerda en 2 o 3 versículos ya se dijo todo, donde concentra términos y palabras tan relevantes, tan importantes, que es necesario que comprendamos, donde explica completamente el Evangelio. Todos nos hemos memorizado 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cómo nuestro hermano vino desarrollando este tema en los últimos 3 domingos, donde nos empieza a hablar de lo que es los cargos contra la humanidad, las acusaciones al Evangelio, todo lo que abarca el capítulo 3 y que nuestro hermano nos estuvo compartiendo desde la semana pasada. Pero yo sé y lo veía en su rostro cómo se le acababa el tiempo y no podía llegar a terminar todo lo que traía preparado. Yo creo que se regresó con su cacerola llena, mi hermano, todavía. Tenía tanto por compartirnos que se regresó todavía con esto. Yo no sé si usted lo notó, pero todavía quedaron tantas cosas por decirse. Y bueno, no hay prisa, hermano. No tenemos prisa, ¿verdad que no? No es un objetivo agotar el libro de Romanos en este domingo. Romanos capítulo 3. Si no salimos de ahí, le decía yo a mi esposa, ¿y cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Si me llevo 3 domingos hablando de Romanos 3:23, ¿qué tiene? ¿Verdad? Porque hay tanto que decir. Hay tanto que decir y tan cierto y tan rico que debemos deleitarnos en detenernos en esa verdad. Y estoy seguro, no es una amenaza, pero puede ser una promesa, que en los próximos 3 domingos no voy a poder llegar al versículo 31. Ni modo, al que sigue le tocará. Pero yo me voy a detener aquí. Si usted se quiere detener conmigo, vamos a disfrutarlo juntos. Acusaciones contra el Evangelio, cargos contra la humanidad. Y llegamos al capítulo 3, después de que nos ha descrito el apóstol Pablo la naturaleza de un mundo pagano, alejado de la búsqueda de Dios, que ni siquiera toma en cuenta a Dios, que describe totalmente el capítulo 1 a nuestro mundo actual. La gente no piensa en Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos, Dios los entrega, y hemos hablado de los juicios de Dios, y el peor juicio de Dios es cuando Dios rechaza, Dios abandona, Dios deja a las personas. Pero mientras eso ocurre, nuestra obligación es seguir predicando el Evangelio. Capítulo 2 nos habla de aquellos que ya escucharon, que ya conocen, que ya saben, pero que basan su seguridad en lo que saben.
pero lo saben y tienen el conocimiento, pero lo que hacen es incongruente con lo que saben. Entonces se convierten en personas moralistas que Primera de Juan lo describe que dices, piensas, dices y haces 3 cosas diferentes. Ya no nada más una mente dividida en 2 partes, sino una vida, una mente dividida en 3 partes. Sabes una cosa, dices otra cosa y tu comportamiento es otra cosa. Primera de Juan, por supuesto, reprueba y dice, estas personas siguen en tinieblas. Y el capítulo 2 lo dice así de los moralistas, porque saben, tienen conocimiento, pero su vida no refleja lo que dicen que creen. Y entonces el capítulo 3, que nos dice del verso 9 al 20, citando el Antiguo Testamento, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Veneno de áspides hay debajo de su lengua, con su lengua engañan. Su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, y empieza a describir la naturaleza del ser humano. Y luego el verso 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que toda boca se cierre. No hay argumento válido. Mejor te va si cierras tu boca delante de Dios, de lo que Dios tiene que decir. Que toda boca se cierre y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y luego esa transición contrastante que señalaba nuestro hermano Humberto el domingo pasado, esa frase, pero ahora, tan esperanzadora en la Escritura que dice, pero ahora. Todo esto está muy mal con el mundo, está muy mal con el hombre. El hombre sin Dios está perdido y perdiéndose más. Es pecador y está pecando aún más, está alejado y está alejándose más, y no quiere volver atrás. Pero ahora, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Verdades elementales. Del hombre no nace de manera natural el deseo de buscar a Dios. El hombre no dice, hoy es un buen día para volverme a Dios, hoy es un buen día para hacerme cristiano. No, en el hombre no hay esa de su naturaleza ese deseo. No hay quien busque a Dios. Porque el hombre está muerto. El hombre está muerto y el hombre está perdido. El hombre no puede darse vida a sí mismo. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre está muerto. Y es una doctrina tan importante y tan difícil de comunicar, pero es con lo que tenemos que empezar el Evangelio. El hombre está muerto. La depravación total del hombre. ¿Y por qué es difícil? Porque el hombre no la acepta, no la recibe. No, es que sí soy malo, pero no soy tan malo como... Y empezamos a compararnos. Sí soy pecador, pero ¿qué va con mi compadre y aquel? No, aquel sí la anda regando. Hermano Pedro es otro compadre, no te sientas aludido, es otro compadre, no te apures. Y nos estamos comparando siempre con alguien que es más pecador que yo. O sí soy malo, pero no soy tan mal. Entonces hay una resistencia para aceptar que el hombre está muerto en sus delitos y pecados.
Por eso Romanos capítulo 1 y 2 y esta parte del 3 hasta el verso 20 y 21 son tan importantes porque narran la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo, para buscar y conocer y llegar a estar en paz con Dios. Nos decía nuestro hermano la semana pasada, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y nos llevaba a ese punto de hacer ese análisis, ese autoanálisis, ese autoexamen. ¿Cómo está tu relación con Dios? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Lo dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo le decimos al hombre si es que el hombre ya se convenció? Si el Espíritu Santo ya lo convenció de pecado, de justicia y de juicio, ahora ¿cómo le hacemos, cómo le explicamos para que ese hombre venga al conocimiento de Dios? No es una pregunta nueva. Cuando una persona va con el médico, y nuevamente segunda alusión al consultorio médico, ¿verdad? Pero cuando la persona va al médico, el médico lo tiene que convencer que está enfermo. Lo que tú tienes es cáncer, no se cura de otra manera. Primero tiene que convencerse que es una enfermedad mortal y que realmente está enfermo. Mientras el hombre no se convenza de eso, ni se va a cuidar, ni se va a atender, mucho menos se va a someter a una operación, mucho menos se va a someter a una quimioterapia, mucho menos, ¿sí me entiende? O sea, no, ¿por qué? Porque no lo cree. Pero cuando la persona ya lo creyó, ya le enseñó usted las evidencias, los resultados, la tomografía, la resonancia magnética, y es el tumor, mire, toda esa bola que se le ve ahí es un tumor y se lo está comiendo, y si no se opera usted en 6 meses, en 3 meses, se va a morir. Es evidente cuando la persona ya está convencida de eso, porque entonces dice, espéreme, pero ¿qué hay que hacer? ¿Verdad? ¿Cuántas personas a lo largo de la Escritura llegan a ese punto de decir, muy bien, sí Dios, ya entendí, soy pecador, estoy perdido y ya sé que a menos de que me salve alguien, voy camino al infierno y la eternidad separado de ti? Entienden cuál es la gravedad del problema y entonces dicen, ¿qué debo hacer para ser salvo? Job nos habla y nos dice, ¿de qué manera se va a justificar el hombre delante de ti? ¿Puede el hombre justificarse delante de ti? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Cuando Juan el Bautista estaba hablando en Lucas capítulo 3, por favor, Lucas capítulo 3, está el apóstol Juan el Bautista está predicando y empieza su ministerio. Y después de que les dice de todo, en los primeros versículos del capítulo 3, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos, verso 8, dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y el verso 10, ¿qué dice? Y la gente se preguntaba, ¿qué cosa? ¿Qué haremos? O sea, la palabra de Dios, cuando les dice la verdadera naturaleza del hombre, lo que hay en el corazón del hombre, hizo su efecto, y la gente clamaba y la gente se preguntaba y decía de manera muy sincera, ¿qué haremos? O sea, si es cierto lo que está diciendo Juan el Bautista.
Y luego cuando el Señor Jesús mismo está predicando el Evangelio, llega un punto donde la misma multitud que había sido alimentada dice, ¿qué debemos hacer? Entonces la secuencia normal cuando viene la convicción de pecado es la respuesta del pecador, pero la pregunta del pecador diciendo, ¿qué debemos hacer? Si no hay esa reacción en el hombre, usted no tiene para qué seguir diciendo y hablándoles de un Salvador, o hablarles de una sangre que se derramó en la cruz, o hablarles de un amor que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en el que no se pierda. O sea, no tiene razón de ser. Si el pecador no tiene una convicción de pecado y se siente en esa convicción de perdición, en ese estado de perdición, y de decir que está realmente grave su situación espiritual delante de Dios, el resto del mensaje no tiene razón de ser. El joven rico que llega corriendo a los pies de Cristo, más por una felicitación que por una verdadera respuesta, ese hombre llega y dice, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pobrecito. Y el Señor Jesús le amó, porque Jesús veía realmente lo que había en ese hombre, y había una falsedad. Ese hombre cometió varios errores en esa entrevista que tuvo con Jesús. Ya hablaremos después en otra ocasión de esos errores que cometió, pero llega un punto donde ese hombre dice, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué bien tengo que hacer? ¿Qué me falta? Jesús le ama y le dice, pues vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él dice, bueno, todo menos eso, ¿verdad? Dime lo que quieras menos eso. En Hechos, cuando el apóstol Pedro, movido por el Espíritu Santo, da ese gran sermón, y el Espíritu Santo hace la obra en toda esa gente que está ahí. Y dice la Escritura que esa gente se sintió compungida de corazón, compungida, como atravesado por una espada, dice, es lo que significa. Esa sensación espiritual de vacío, de necesidad, de urgencia por ser salvo. La gente dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando llega ese punto de convicción del Espíritu Santo. Y es como si, lo he compartido en otra ocasión, es como si al hombre que ya lo convenciste de que tiene cáncer, de que es urgente que se opere, de que era para ayer la operación que se tenía que hacer, era para ayer el inicio de la quimioterapia, ahora te dice, sí, ya necesito que me operes, ¿a qué hora me operas? No, date una vuelta en 6 meses y vemos a ver cómo le vamos a hacer para operarte. Es criminal, ¿verdad? Y no es criminal y no es suicida cuando a alguien le estás predicando de esto y de la urgencia y le quieres convencer de que se tiene que entregar a Cristo, arrepentirse de sus pecados, arrepentíos y conviértase y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la gente te dice, ya te oiré después. ¿Le han dicho a usted eso? Y está usted deshaciéndose, predicándole el Evangelio y con una claridad, y cuando llega a ese punto la gente le dice, pues uno de estos días, a ver cuándo, ¿verdad? Ándale, pues a ver cuándo el Señor tiene tiempo también de recibirte. Existe solamente un camino que lleva a Dios. No es una religión, no es una religión de obras, es un camino. El hombre en su conciencia sabe que tiene que hacer algo, pero quiere hacerlo a su manera,
y bajo sus propios preceptos, bajo sus propios términos y en el tiempo que Él quiere hacerlo. Las cosas no son así. Eso se llama religión. Y desde el principio de la creación empezaron a surgir las religiones, y podemos pasar desde Adán y Eva cosiendo sus delantales de higuera, podemos pasar por Caín, donde él quiso elaborar su propio sacrificio como a él le pareció bien, no como Dios lo estaba esperando. Entonces hay una religión que es la que es hecha por el hombre según como él quiere hacerlo, como a él le parece bien, y como dicen por ahí, es que a Dios cada quien lo adora a su manera. Se oye muy bien, ¿verdad? No es nada más falso que eso. Dios tiene solamente una manera para llegar a Él. Hay un solo camino. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Y hay un solo camino para la salvación, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hay una sola manera, y es un sacrificio, y es el sacrificio de Cristo. Cuando el hombre escucha la respuesta de qué es lo que tiene que hacer, cierra su corazón. En ocasiones se le hace tan difícil que prefiere cerrar su corazón, y en ocasiones se le hace tan sencillo que cierra su corazón. Y se preguntan y se burlan a veces de nosotros, porque ¿cómo nada más por el creer? ¿A poco nada más creyendo ya? Pues qué padre. No, que nos cueste, ¿verdad? Que nos cueste. O sea, como que se les hace tan sencillo el hecho de creer. Sí, tan sencillo. No es algo fácil. Cuando ellos escuchan cuál es el camino, cuál es la manera, cuál es el método, cuál es la forma, cómo a Dios le ha placido salvar al mundo, el hombre cierra su corazón. Y generalmente ellos no están dispuestos a cumplir con esos términos, porque ellos quieren hacer valer su propia justicia. Al mundo le gusta oír que lo que estás haciendo está bien, que al final eres un buen muchacho, no le haces mal a nadie, no tienes vicios, vas a la escuela, te portas bien, tus amistades son de las mejores, eres obediente a los padres. Hombre, eres un buen muchacho. A la gente le gusta oír eso. Cuando les hablas de arrepentimiento dicen, pues es que ¿de qué me arrepiento? No tengo nada de qué arrepentirme. Pero cuando la Escritura nos habla de la justicia de Dios y la justicia del hombre, y el contraste que hay entre lo que es la justicia de Dios, perfecta y santa, y comparas lo que el hombre le llama su propia justicia, y el mismo profeta nos dice, son como trapos de inmundicia. Lo mejor, las mejores obras del hombre, lo mejor que puede presentarle a Dios, son como trapos de inmundicia. Nunca podrá en sus propias fuerzas llegar a la perfección de un Dios santo. Esa verdad no nos gusta oír. Alguien lo describe de esta manera. Hay muchas ilustraciones, pero me gustó esta. Es como si alguien quisiera brincar el cañón el Gran Cañón. Sí, yo no lo conozco, pero pues entiendo que tiene una amplitud muy grande y tiene una profundidad más grande, ¿verdad? Pero si todos se pararan o nos paráramos de un lado del Gran Cañón, hiciéramos nuestro mejor esfuerzo para brincar hasta el otro lado, algunos brincarían más fuerte, algunos brincarían más alto, algunos brincarían como quisieran, y por más esfuerzo que hicieran, al final, ¿cuál sería el resultado? ¿Dónde estarían todos? Todos estaríamos en el fondo y muertos, ¿verdad?
Y así es, cuando el hombre quiere llegar a la justicia de Dios por sus propias fuerzas, no puede, no va a poder hacerlo. Por mucho que se esfuerce, no va a poder hacerlo. Por eso era necesario que hubiera y se abriera un solo camino, un solo mediador, se llama Jesucristo. La justicia de Dios entonces, comparada con la justicia de los hombres, es diferente. La justicia de Dios es diferente porque viene de parte de Dios. Porque es una justicia, la perfección, la encarnación de la justicia de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Porque Jesucristo cumple la justicia de Dios. ¿Por qué la cumple? Mire, Él cumple la justicia de Dios en plenitud porque Él cumple el precepto, o sea, el mandamiento, por cuanto, aunque estuvo entre nosotros, aunque se hizo hombre, dice la Escritura que aunque fue tentado en todo, se mantuvo sin pecado. ¿Verdad que sí? Es la única persona que se mantuvo en santidad. Entonces cumplió de esa manera la justicia de Dios, pero también cumple la justicia de Dios en el hecho de que Él mismo murió en la cruz por la misma justicia de Dios. Por eso el apóstol dice, entonces por la fe invalidamos la justicia. No, al contrario, la confirmamos. La confirmamos. El Señor Jesús la cumplió, la confirma. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y al hacer eso, no invalida la justicia de Dios. ¿Sí me entiende? La cumple el Señor Jesús. No la invalidamos. Por eso no tiene nada que ver y se aparta de lo que es todos los ritos religiosos, la justicia de Dios. Nadie la puede alcanzar en sus propias fuerzas. Y sin embargo, dice la Escritura, volviendo a Romanos capítulo 3, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, verso 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Ya nos comentó nuestro hermano que cuando habla de la ley y los profetas nos habla del Antiguo Testamento. Desde allá da testimonio para la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La justicia de Dios se aparta del legalismo, se separa de todo lo que son los ritos religiosos. La justicia de Dios es una provisión de Dios para todos. ¿Para todos cuáles? ¿Qué dice la Escritura? ¿Para todos quiénes? Para todos los que creen, ¿verdad? Para todos los que creen. La justicia de Dios es gratuita. La justicia de Dios se ha obtenido mediante redención, y la justicia de Dios se ha pagado con un sacrificio expiatorio. Se adquiere por medio de la fe. Y en este punto, que es donde a nuestro hermano se le terminó el tiempo,
que es por medio de la fe, y nuestro hermano comenzó a hablar de cuál fe, y nuestro hermano hablaba de la fe salvífica, de la fe que salva. Entonces hay otro tipo de fe. Sí, hay otro tipo de fe, pero es una fe que nos salva. Nos habla aquí y nos lo puntualizó nuestro hermano la semana pasada, que la fe que salva tiene unas características, pero también la fe que no salva. Y vamos a mencionar algo con relación a esto. La fe, la justicia de Dios se adquiere por medio de la fe. Adelantándonos un poquito, Romanos capítulo 5:1 dice: justificados pues por la fe. Ya hemos sido justificados, nos dice que justificados por medio de la fe. Y luego el 5:1 dice: ya habiendo sido justificados por medio de la fe, ¿cuál es el resultado? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no solamente la justicia de Dios se aparta del legalismo, no solamente se revela desde el Antiguo Testamento a través de la ley y los profetas, sino que también se adquiere únicamente por medio de la fe. Nunca ha habido, hermano, y no va a haber otro camino, otra forma en la cual el hombre pueda ser salvo. O se salva por fe o no se salva. O lo salva Jesucristo, o definitivamente el hombre no puede ser salvo de otra manera. ¿Está de acuerdo conmigo? La Escritura nos dice esto y lo enfatiza. Ahora, hay una característica de esa fe. Y probablemente tenemos que puntualizarlo. Es por la fe sola. Solo fide, sola fide. ¿Qué significa eso? Solo fe. No es fe más esto, no es fe más obras, no es fe más conocimiento, no es fe más... Agréguele lo que le quiera agregar, pero si usted le quiere agregar algo a la fe para salvación, ya la echó a perder. No es una fe que salva. Sola fe, es solo por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando usted ya le quiere agregar algo a la fe, usted ya se está yendo o se está yendo al romanismo, al catolicismo, o se está yendo a cualquier otra religión. Es solo por fe. Entonces, por medio de la fe. Existe una fe superficial, pero la prueba de que hay una fe verdadera es la obediencia a su palabra. Alguien comentó y me gusta mucho cómo lo dice. ¿Qué es la fe? Ya sabemos que Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, y nos lo aprendemos como si fuera algo que se memoriza y ya. No, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzar un buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos. No, espéreme. Fe es creer de tal manera como para obedecer. La fe que tienes no te permite, no te lleva a obedecer, entonces no tienes fe. La fe que tienes no te lleva a obedecer lo que Dios dice en su palabra, entonces no tienes fe. Y si no tienes fe de este tipo que te lleva a obedecer, no eres salvo. No te has arrepentido. Tienes otro tipo de fe, te va a llevar a otra parte, pero menos a la salvación. ¿Sí me entiende, hermano? Por eso mucha gente dice, es que yo sí tengo fe. No, yo no dudo que tengas fe, pero no tienes la fe que salva. Pero ¿cómo te atreves a decirme que no tengo la fe que salva? Porque no has obedecido, porque no te has sujetado, porque no te has arrepentido. Esa fe no salva. La fe es, nuevamente, creer como para obedecer. ¿De acuerdo?
Si usted dice que cree, pero no obedece, entonces usted no cree. Ahora, en el mismo sentido, ¿cómo es una fe falsa? Es una fe que está en una desobediencia continua. Es una fe que puede estar puesta en sus obras. Es una fe que puede estar puesta en los rituales. Hace un rato que decía nuestro hermano Carlos, es cuando usted llega a la iglesia, comienza la reunión, y en alguna ocasión yo les hacía la pregunta y les decía, ¿qué haces los domingos, hermano? ¿Cómo es? Descríbeme tu mañana los domingos. Me levanto, me despierto a tales horas, y luego me meto a bañar, y luego desayuno, y luego... Sí, dime todo lo que haces, todo lo que haces, todo lo que haces, todo lo que haces. Y luego cuando ya tengas bien claro todo lo que haces, y luego ya llegas a la iglesia, ya sé, sí, subes la escalera, entras, saludas, a algunos les das un abrazo, a otros les das un beso. Te sientas, nos sentamos, nos paramos, nos sentamos, nos paramos. Alguien en alguna ocasión llevé a algún invitado a una reunión y dice, no, pues es que nomás nos sentamos y nos paramos, nos sentamos y nos paramos. Para él fue lo que más le llamó la atención. Ah, está muy bonito, cantan. ¿No? Pues está bien, cantan. Ah, oran, sí, oran, leen la Biblia, sí. O sea, pero si no sabes por qué lo haces, si no sabes para qué lo haces, estás convirtiendo todo esto en un ritual. ¿Sí me entiende? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué cierras los ojos para orar? ¿Y por qué alguien levanta las manos para orar? ¿Por qué cantas? Y luego hay algunos que hasta lloran. Perdón si estoy siendo grotesco cuando le digo esto, pero si no tenemos un entendimiento de por qué lo hago, esto es un ritual. Y puede ser que tu fe esté basada en ese ritual. Oh, estuvo muy padre, hasta lloré, fíjate. ¿Y por qué? Pues no sé. Y cantamos tan bonito, y se siente tan bonito el ambiente. Entonces puede ser que esa fe superficial, esa fe que no salva, está basada en tu ritual. Y piensas que eres salvo porque lo haces así. Pero no sabes por qué lo haces. ¿Por qué le oramos? ¿Por qué le cantamos a un Dios santo? A un Dios que tiene un coro perfecto en los ángeles, en el cielo, compuesto por millares y millares de ángeles, que no se cansan con 2 horas y media, como dice nuestro hermano Carlos, de estarle cantando alabanzas en la eternidad. Y yo recordé ahorita que dijo el hermano, aguanta hermano, son 2 horas y échale ganas. Hermano, mejor diles, ¿qué vas a hacer a la eternidad? ¿Qué vas a ir a hacer al cielo? Si no aguantas 2 horas estar en la presencia de Dios aquí, ¿qué vas a hacer a la eternidad? ¿Qué vas a hacer al cielo? Te vas a dar la aburrida, ¿eh? Hay una fe que está puesta en las experiencias. Ya lo decía hace un rato, en lo que se siente. No, es que yo soy salvo porque en una ocasión sentí. En otra ocasión vi una luz. En otra ocasión alguien dice, no, es que hasta ven que caen por ahí polvito de oro y alas de ángeles y no sé cuánto. Y basan su salvación en esa fe basada en la experiencia, en experiencias místicas, en experiencias.
Por supuesto hay quien dice ser salvo porque tiene fe en que es buena gente, en buena persona. Y lo que está muy de moda es que la gente tiene fe en su propia fe. Y piensa que es salva porque tiene fe en su fe. Por supuesto que no esa no es la fe que salva. Voy a leerle un comentario de un autor que se llama W. Tozer, que habla con relación a la doctrina de la justificación. Dice: algo ha ocurrido con la doctrina de la justificación. La fe de Pablo y de Lutero fue algo revolucionario que agitó la vida entera del individuo e hizo de él una persona totalmente diferente. Se apropió de la vida en todos sus aspectos y la llevó a la obediencia a Cristo. Tomó su cruz y siguió a Jesús, sin intención alguna de volverse atrás. Se despidió de sus viejos amigos tan ciertamente como Elías lo hizo al montarse en el carro de fuego y ser llevado por el torbellino. Trajo un cierto sentido de finalidad, se cerró al instante sobre el corazón humano como una trampa, captó al hombre y desde ese momento en adelante lo convirtió en el feliz siervo por amor de su Señor. Eso es la doctrina de la justificación. Eso es lo que hace la doctrina de la justificación. Cuando una persona viene y por la gracia de Dios nace de nuevo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y pasaron, hermano, de verdad. Y todas son hechas nuevas. Alguien me compartía que es quemar los barcos. ¿Alguien ha escuchado esa expresión? ¿Quemar las naves? ¿Qué significa quemar las naves? No volver atrás, no dejar una puerta trasera por si me arrepiento, me regreso. Quemar las naves es, no hay vuelta atrás. La persona que viene a Cristo y se arrepiente de sus pecados y pone su plena confianza solamente en el Salvador, no en sus méritos propios, sino solo en el Salvador, quema sus naves, no tiene ni intención de regresar hacia atrás. Cuando los colonizadores llegaron al continente nuevo, muchos de ellos se querían regresar. Y por ahí el jefe, el capitán o como le quiera llamar, cuando vio que había la intención de regresarse al otro continente de donde venían, ¿qué hizo? Mandó quemar las naves. A ver, ahora sí regrésense. El nuevo hombre, el creyente, el verdadero creyente en Cristo, el que ha nacido de nuevo, ha quemado sus naves, no regresa para atrás. No regresa para atrás. Dice la Escritura, hablando de los que fueron rescatados de Egipto, hablando de Moisés, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque si quisieran regresar, dice, hubieran tenido tiempo de regresar. Pero no, dice que siguieron adelante en obediencia y por la fe, lo dice Hebreos capítulo 11. La fe salvífica, hermano, la fe que salva, no consiste solo entonces en afirmar algunas verdades con relación a Jesús. Es que usted tiene que creer en Jesús. Yo sí creo en Jesús. Es que yo siempre he creído a Jesús. Y ahora, ¿qué más le digo? Es que tiene que recibirlo en el corazón. Yo siempre lo he recibido en mi corazón.
no es solamente estar de acuerdo con algunas características o algunos aspectos históricos de Jesús. No solamente es un asentimiento mental de las verdades que vienen en la Biblia. Eso no es tener fe. ¿Sí me explico? Es decir, no consiste en llenarnos de conocimiento intelectual, de conocimiento académico de lo que es Jesús. Eso no es la fe. Es necesario, pero no es eso la fe que salva. Ya lo citamos de manera muy reiterada cuando hablamos de lo que dice Santiago, ¿verdad? Aún los demonios creen. ¿Y qué cosa? Tiemblan. Entonces, ¿los demonios tienen fe para salvación? No, pero creen. O sea, tienen un conocimiento intelectual de lo que es Jesús. Entonces, para usted no es suficiente tener solamente el conocimiento intelectual de lo que es Jesús, de lo que hizo Jesús, de lo que pasó en la cruz del Calvario. Alguien por ahí, y está algo interesante cuando se narra la manera clínicamente cómo murió Jesús. ¿Cuáles fueron las causas físicas por las que murió Jesús? Y empiezan a hablar de que si fue la lanza, que si salió agua y sangre, por qué salió agua, de dónde vino, la cantidad de deshidratación que tuvo, la insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, todos los sistemas que fallaron en el cuerpo de Jesús. Y alguien lo hace tan interesante, pero eso no, conocer esos aspectos de Jesús no te salva. ¿Sí me explico? Conocer que Él murió en una cruz no te salva. No es la fe que salva. Cuando el endemoniado gadareno iba a ser liberado, ¿qué dijeron los demonios que estaban dentro de él? ¿Por qué nos atormentas? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué nos atormentas? ¿Verdad? Cuando la mujer esta divina en Hechos capítulo 16, verso 17, tenía ese espíritu de adivinación, y luego cuando ve a Pablo, ¿qué dice? Estos son apóstoles de Jesús y anuncian el camino de la salvación. ¿Tenía conocimiento? Sí. ¿Era salva? No. Entonces, tener su conocimiento intelectual no es suficiente para la salvación. La fe que salva, hermano, tiene que poner en práctica esa parte de nuestro ser donde está contenida nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, y esa es la parte del alma del ser humano. Entonces, sí es cierto que involucra la voluntad. Vaya ahí mismo en Romanos capítulo 6, por favor, y vea usted, si hay una voluntad. Dice aquí el verso 17, 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis ¿qué? Obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedecisteis de corazón, hay una voluntad. O sea, dispusiste tu corazón para obedecer. Está involucrada, se pone en ejercicio la voluntad. Entonces empieza con la obediencia voluntaria de una persona para apartarse del pecado y seguir a Jesucristo. Involucra también las emociones, pero las emociones sin la obediencia, las emociones sin la palabra que son, no son nada. Hay quien basa su seguridad en lo que siente, ya lo decíamos ahorita. Pero no solamente por tener buenos sentimientos. Le preguntas a la gente con relación a Jesús si pueden tener buenos pensamientos y buenos sentimientos hacia la persona de Jesús. Pero eso no es salvación. Es que Jesús fue un buen hombre,
Y vaya, dicho sea de paso, el joven rico, ese fue uno de sus errores. Llega con Jesús y le dice, ¿cómo le dijo? Maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno y se llama Dios. Así es que, apréndete bien esto. O soy Dios o soy un maestro bueno. ¿Me reconoces como Dios o no me reconoces como Dios? Así le dijo Jesús a este hombre. Esa fue la lección que le quiso dar, pero el hombre estaba preocupado por otras cosas. Puede la gente tener buenos sentimientos para con Jesús. Puede la gente incluso compadecerse de su muerte expiatoria, de la sangre que derramó, de la corona de espinas, de los clavos en sus manos, en sus pies. Puede compadecerse de y tener buenos sentimientos para con Jesús, pero eso no le salva. ¿Está de acuerdo conmigo? Sin embargo, una persona que ha nacido de nuevo siempre va a ser afectada en sus emociones. Las puras emociones no te salvan, pero una persona que ha sido salva, sus emociones sí van a ser diferentes y va a tener forma de pensar con relación a Jesús. Y por supuesto tiene que ver la mente, el intelecto. Hay un error garrafal en cuestiones que tienen que ver con la fe. Y pareciera como que no tuviéramos necesidad de hablar de esto, pero se tiene que hablar. Separar los oficios de Cristo. ¿Quién lo puede hacer? Separar lo que Cristo es. Cristo es profeta, sacerdote y rey. No, yo nada más me quedo con el sacerdote, aquel que ofreció y se ofreció en sacrificio por mí. Pero lo de rey no, lo de rey lo dejamos aparte. Yo quiero que sea mi salvador, pero no quiero que sea mi rey. Yo quiero que sea mi salvador, pero no quiero que sea mi Señor. Lo buscamos y lo aceptamos en los beneficios, en lo que me puede beneficiar a mí, pero no acepto lo que Él debe significar para mí. Esto, hermanos, es triste que haya personas que todavía, llamándose cristianos, le reciban como Señor, como Salvador, pero nunca como Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? No, es que si es mi Señor, entonces ¿por qué no obedeces? ¿Y qué dijimos que pasa con la fe que no obedece? No salva. Si es una fe que no te lleva a obedecer, no es una fe que salva. Pensamos que podemos estar así, tomar de Cristo solamente lo que me conviene. El nacido de nuevo no, el nacido de nuevo se somete al señorío de Cristo. El nacido de nuevo, como lo hizo Pablo y todos aquellos que se convirtieron y que por la gracia de Dios fueron alcanzados y transformados, dijeron, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y sus vidas jamás volvieron a ser las mismas. Zaqueo tenía una fe que separaba al señorío del Salvador. No. El mismo Zaqueo, y Jesús mismo lo dijo, la salvación ha venido a esta casa. ¿Verdad que sí? Ese hombre no volvió a ser el mismo. Un hombre arrepentido. El joven rico no estaba dispuesto a hacer lo que hizo Zaqueo. ¿Cuántos nos identificamos con el joven rico?
¿Cuántas veces nos hemos parado delante del trono de la gracia, delante del Rey de Reyes, el Señor de Señores, y le decimos, enséñame qué debo hacer? Haz justicia, misericordia, sé humilde. Y decimos, mejor sigo triste mi camino, ¿verdad? Y ahí se queda, como el joven rico. ¿Y cuántos como Zaqueo, transformados por la sangre de Jesús en una vida nueva? Podemos decir, aquello en lo que estaba antes mi corazón aferrado en las riquezas de este mundo, puede decir como Zaqueo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y al que haya robado, fórmese, porque le voy a devolver 4 veces lo que le robé. Un hombre transformado. Un hombre que toda su vida había sido dirigida a la acumulación de riqueza, en un momento fue transformado. No se vuelve a hablar más de Zaqueo, pero estoy seguro que sirvió a Jesús por el resto de sus días. Cuando la gente está a favor de la salvación, pero en contra de la santificación. Estoy de acuerdo con que me salve, pero de eso a que me tenga que santificar, como que no tanto, ¿verdad? Estoy de acuerdo con que perdone todos mis pecados, qué bueno, pero no me prohíbas volver a hacerlos. ¿Usted creería de esa manera? Pues todavía hay algunos entre nosotros. Amar a Cristo como Salvador y rechazarlo como Señor. Querer vidas salvas, pero no desean ser quitados del pecado. La justicia, hermanos, la justicia fue provista para todos los que creen. Todos los que creen serán salvos. Dice la Escritura, Juan 6:37, el que a mí viene, yo no le echo fuera. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a uno, no. No hay nadie que alcance el estándar de Dios. No hay nadie. O eres salvo por la fe, o no eres salvo. O Cristo te salva, o no serás salvo de ninguna otra manera. Y la justicia es dada gratuitamente. Le comentaba al principio cómo este pasaje está lleno de términos tan importantes que haríamos bien en hacer algún tipo de pues no tanto diccionario, pero si lo puede tener a la mano para ver qué significa justificación, para ver qué significa redención, para ver qué significa expiación. Son términos que tienen tanto que ver y tan importantes en el conocimiento de nuestro Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Otra vez, propiciación. La justicia entonces es dada gratuitamente, porque no la podemos obtener de otra manera. Y me gusta mucho expresarlo en términos de un regalo. ¿Qué tan ofendido se podría sentir usted cuando usted llega con algo para regalarle a una persona y se lo entrega en sus manos y le dice, hermano Adrián, aquí este es un regalo, este es para usted?
Y entonces el hermano Adrián me dice, qué padre, qué bueno, qué bonito, es justo lo que necesitaba, ¿cuánto te debo? ¿Sería una ofensa para usted? Si se lo está regalando. Entonces, el perdón de pecados y la justicia que Dios nos da es un regalo, es gratis. Cuando usted quiere agregarle algo y quiere pagar algo por lo que Dios le está dando, está ofendiendo al dador. Es gratis. Y me gusta pensar en esto, de que es gratis, pero nunca, jamás podemos decir que haya sido barato. ¿Verdad que no? ¿Cuánto costó el perdón de pecados? Ciertamente, aquí dice, es gratis, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es gratis, pero no es barato. El precio es tan alto y es tan caro que nadie podía haberlo pagado. Costó la misma sangre del Señor Jesús. La justificación es entonces la declaración de Dios de que todas las demandas de la ley han sido satisfechas en beneficio del pecador creyente por medio de la justicia de Jesucristo. La justificación es entonces una transacción de carácter legal, donde se cambia la situación judicial del pecador delante de Dios. Y Dios, ahí está el pecador que merece castigo eterno, pero ahora es cambiada su situación legal y ahora se le pone sobre él la justicia perfecta de Cristo y se le declara una persona redimida y justa. Redimida, otra vez, comprada por un precio, y ese precio es la sangre de Jesús. Vamos a seguir la próxima semana con la ayuda de Dios y seguimos en el mismo pasaje. Vamos a orar, por favor. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana, Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres justo, Señor. Solo tú eres el justo y el que justifica a los que son de la fe en Jesús. Gracias por permitirnos, Señor, el privilegio de conocerte. Yo te ruego, Padre, que nos hagas sabios para la salvación, que nos hagas sabios, Padre, para entender y comprender lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Que nos permitas conocerte a ti, Señor, al único Dios verdadero, cada día más, a través de tu palabra, por esa revelación especial que tú tienes reservada para cada uno de los amados. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y que podamos meditar en lo que tú has hecho. Que podamos ver, Señor, ese sacrificio expiatorio de Cristo. No solamente desde el punto de vista del beneficio que nos trajiste, por lo cual te agradecemos tanto que nos hayas salvado, pero que nos permitas verlo, Señor, que el propósito final y eterno es que a ti sea dada la honra y la gloria y la alabanza. Y que fue por amor a ti mismo, por amor a tu nombre, que la justicia tenía que ser cumplida y se cumplió. Gracias, bendito Dios. En el nombre precioso de Jesús. Amén.